Un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias a Cooperatives por la invitación. Mi idea es dar una ponencia de en torno a 50 minutos. Esperemos que, dentro de que los temas que tengo que tratar son relativamente áridos, van a ser temas de economía y tecnología, sea lo más llevadera posible. Y luego la idea es abrir un turno de unos 10 minutos para preguntas. Entonces, mi propósito es estructurar la presentación en torno a tres grandes bloques. En primer lugar, un bloque en el que hablaré de cómo está la coyuntura económica, de cómo está la situación económica a día de hoy en grandes bloques, en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, para luego terminar en España. A continuación, trataré cuestiones de naturaleza más estructural. ¿Qué es lo que implica la geoeconomía a día de hoy? ¿A dónde nos llevan las grandes tendencias? Y ya, para terminar, me gustaría hacer referencia al marco financiero plurianual, que sé que es tremendamente importante para ustedes desde el punto de vista de la PAC. Entonces, empecemos con Estados Unidos. ¿Cuál es la situación económica de Estados Unidos? Pues lo primero que tengo que decir es que no lo sabemos como deberíamos saberlo. ¿Por qué? Porque desde el 1 de octubre se ha producido lo que se conoce como el shutdown de la administración estadounidense. Es decir, como no ha habido un acuerdo en materia presupuestaria, los servicios federales han tenido que cerrar. Entonces, esto implica que hay estadísticas económicas que no se están elaborando y otras que llegan con mucho retardo. Con lo cual, mercados financieros o incluso la Reserva Federal, que ayer rebajó tipos de interés en 25 puntos básicos, tienen dificultades para saber qué está ocurriendo con la economía estadounidense. Pero antes de que ocurriera este shutdown, ya estábamos teniendo indicios de que algunas cosas quizás no estaban funcionando como deberían. En primer lugar, la inflación. Sí que tenemos datos de inflación de la semana pasada, pero han llegado con una semana de retraso. La inflación está en el 3%. Uno puede decir, bueno, un 3% de inflación no está tan mal, sobre todo pensando en las tasas de inflación que vimos en el año 2022, ¿no? Con el shock inflacionista por los precios energéticos. Pero un 3% está por encima del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Y además hay que tener en cuenta que la inflación todavía no ha aumentado en Estados Unidos porque en el primer trimestre de 2025, esperando que se introdujeran aranceles, como así ocurrió a partir del mes de abril, hubo un adelanto muy fuerte de importaciones por parte de Estados Unidos, con lo cual todavía se están apoyando en un stock, en un inventario que acumularon en ese primer trimestre. Esto puede explicar que todavía los precios no estén aumentando tanto como habría cabido esperar. En segundo lugar, el consumo privado, aunque sigue manteniéndose, por lo menos hasta que en la medida en que recibíamos datos, sigue manteniéndose fuerte, sí que se ve que prácticamente el 50% del consumo privado en Estados Unidos se explica por el 10% de los hogares de mayor renta. Entonces vemos cómo ya este consumo privado se está concentrando en los niveles de renta más elevada. Por otro lado, los datos del mercado de trabajo, que como digo, en estos momentos no estamos recibiendo, pero antes, mientras los recibíamos, sí que vimos una fuerte ralentización en la creación de empleo en Estados Unidos, algo que, por cierto, no gustó al presidente Trump, lo que motivó que cesara a Erika McEntaffer, que era la máxima responsable en la elaboración de estadísticas laborales. Un ataque a instituciones independientes que también se está observando en la Reserva Federal, en el Banco Central de Estados Unidos. Y otro elemento que también llama la atención, y esto habla probablemente mal de mí como analista económica, es que a principios de año, en 2025, no era yo sola, éramos unos cuantos, pensábamos que el euro iba a llegar a la paridad con el dólar, o incluso iba a estar por debajo. Y sin embargo, lo que hemos visto es justo lo contrario. Hemos visto cómo el euro se ha apreciado mucho con respecto al dólar. Últimamente sí que se ha estabilizado, pero vemos cómo se ha apreciado en el entorno del 15%. ¿Por qué?
porque realmente la situación de incertidumbre que se ha generado por parte de la administración estadounidense en los mercados financieros, en cierto modo ha hecho que se pierda algo de confianza en el dólar y ha motivado esta evolución. Esto para nuestras empresas supone un doble reto, porque por un lado tenemos que hacer frente a los aranceles que hemos acordado con la administración Trump y además este encarecimiento del euro con respecto al dólar supone una especie de un nuevo arancel, un encarecimiento adicional simplemente porque nuestra moneda ahora es más fuerte con respecto al dólar. Pero como digo, al final los mercados financieros no permanecen inmunes a malas políticas económicas y sobre todo si son malas políticas económicas rodeadas de incertidumbre. Aquí lo que vemos es la evolución de la rentabilidad de la deuda pública estadounidense a 10 años y básicamente lo que vemos es que el 2 de abril, cuando Donald Trump apareció con esas tablas tan horrorosas y eso lo denominó el Día de la Liberación y anunció los aranceles que iba a imponer al resto del mundo, esto no gustó a los mercados financieros. Hubo caídas en bolsas, el dólar se depreció, pero ¿qué es lo que realmente puede frenar una mala política económica aun cuando venga de Estados Unidos? Los mercados de deuda pública, que la deuda pública se encarezca mucho y es lo que sucedió, lo vemos en ese pico hacia arriba. Entonces esto llevó a Donald Trump a tener que anunciar el 9 de abril una semana después, esa pausa arancelaria, esa tregua arancelaria para llegar a esos pseudoacuerdos comerciales que hemos visto después. Luego explicaré por qué, a mi juicio, eso no se puede llamar acuerdo comercial. Entonces, como vemos, la situación de la economía estadounidense en estos momentos es difícil de seguir por esa ausencia regular de estadísticas económicas, pero empieza a dar signos de debilitamiento. ¿Qué pasa con China? ¿Cuál es la situación de la economía china? Bueno, la economía china es particular, sobre todo si la comparamos con la de la Unión Europea y con Estados Unidos. ¿Por qué? El principal componente del Producto Interno Bruto de un país es el consumo privado. Vemos que en Estados Unidos esto es todavía más el caso. Básicamente pesa en torno al 70% del PIB, el consumo privado. En la Unión Europea estamos en el entorno del 60%, pero China es una anomalía porque en China el consumo privado pesa solo el 40% del PIB. Y esto habla mucho del modelo económico chino. El modelo económico chino se ha centrado sobre todo en exportaciones, es decir, en demanda exterior y luego en inversión. E inversión en gran parte en infraestructuras. En estos momentos ese modelo económico está dando síntomas de agotamiento. A nivel interno, lo que vemos es que en China hay una crisis en el sector inmobiliario. Se ha pinchado la burbuja del sector inmobiliario y gran parte de la riqueza de las familias está depositada precisamente en el sector inmobiliario, con lo cual esto supone una pérdida de riqueza para las familias. Pero es que además esto se está trasladando al sector financiero chino, a los bancos chinos y también está afectando a las entidades locales chinas cuyos ingresos dependen en gran parte de nuevas construcciones. Entonces vemos cómo va a ser muy difícil reflotar la demanda interna china. Entonces, ¿qué es lo que hace China? China quiere seguir exportando al exterior. China se conoce por exceso de capacidad, es decir, sobreproduce mucho más de lo que puede absorber su demanda interna y más cuando se trata de una demanda interna tan débil y lo que hace es inundar los mercados internacionales. Pero claro, esto en un contexto de tensiones comerciales, pues no sabemos hasta cuándo va a durar. Por ello es tan importante, a mi juicio, que hoy se llegue, aunque no sea un verdadero acuerdo comercial, por lo menos a una tregua comercial entre Estados Unidos y China, para que los productos chinos, las mercancías chinas, sigan pudiendo acceder al mercado estadounidense. De lo contrario, es posible que nuestros mercados europeos aún se vean más inundados por esas mercancías chinas. Si no obtienen acceso al mercado estadounidense, pues aún se focalizarán más en la Unión Europea, lo cual podría hacer que nosotros tengamos que adoptar medidas de represalia, subiendo aranceles, como de hecho ya hicimos en su día con los vehículos eléctricos chinos. Pero bueno, estamos hablando, parece que en el mundo solo hay Estados Unidos, China
y la Unión Europea, pero también hay una cuarta parte en el mundo que es muy diversa, que es lo que se conoce como el sur global o sur plural, como nos gusta denominarlo en el Real Instituto Elcano, porque realmente consideramos que es un conjunto muy heterogéneo de países, ¿no? Pues aquí estarían los BRICS fundamentalmente, Brasil, Rusia, India, China, ¿no? O sea, pero estaríamos pensando en países como Brasil, Rusia, India, Indonesia, Argentina. ¿Qué está pasando con estos países? Pues estos países que tradicionalmente se habían quedado muy pegados desde el punto de vista financiero al dólar estadounidense, lo que están haciendo ahora es separarse progresivamente del dólar. Y aquí lo que muestro es la evolución de los precios del oro. Esto no captura la caída que se ha producido en los últimos días, aunque ayer rebotaron otra vez hacia arriba. Lógicamente, este rebote en los precios del oro obedece a motivos de incertidumbre, pero también está relacionado con que estos países, y se ve sobre todo en los bancos centrales de países como Rusia o como India, ya no confían tanto en los activos estadounidenses, en los activos denominados en dólares, y están aumentando muchísimo sus reservas en dólares. Y esto también está muy relacionado con que, quizás esto es menos conocido, los activos que el Banco Central de Rusia tiene en el exterior han sido congelados. 2/3 partes de estos activos están depositados en la Unión Europea, en particular en una infraestructura de mercado que se llama Euroclear, que está en Bélgica. Están congelados, no han sido expropiados, porque no tenemos claro, con arreglo al derecho internacional público, que se puedan expropiar sin generar consecuencias legales o de estabilidad financiera. Entonces, lo que en estos momentos se está debatiendo en la Unión Europea es la posibilidad de utilizar los intereses que rinden esos activos congelados para utilizarlos como colateral para dar un préstamo a Ucrania para la reconstrucción de Ucrania. Es algo que no está siendo fácil, que se volverá a debatir en el Consejo Europeo del mes de diciembre, porque Bélgica, que es el país donde está basada esa infraestructura de mercado, tiene muchas dudas de que esto les pueda convenir. Y ahora pasamos ya a hablar de la Unión Europea. Bueno, las principales economías de la Unión son Alemania y Francia. ¿En qué situación se encuentran Alemania y Francia? Bueno, pues Alemania se encuentra en una situación de recesión. En el segundo trimestre del 2025, de este año, su PIB cayó un 0,3%. Esto se debe a múltiples razones. Para empezar, pues, como sabemos, Alemania ha apostado por industria manufacturera, por industria pesada, por hardware en lugar de software, en lugar de digitalización. Es decir, ha apostado por industrias más del siglo XX. Y parece que no ha sido una buena apuesta, sobre todo cuando pensamos que el vehículo de motor de combustión interna, con arreglo a la normativa de la Unión Europea, parece que tiene los días contados en 2035. Además, esta industria manufacturera era muy dependiente de unos precios bajos de la energía que venían de Rusia. Y eso, obviamente, desde que Rusia invadió Ucrania, se ha terminado. Y Alemania tomó, a mi juicio, la mala decisión de cerrar todas las centrales nucleares, con lo cual en estos momentos tiene un mix energético cuestionable. Por otro lado, las infraestructuras públicas en Alemania, las infraestructuras de telecomunicaciones, las infraestructuras de transporte, no son buenas. Si han estado en Alemania, lo habrán podido comprobar. Ha habido un déficit claro de inversión pública que ha hecho a su vez que la inversión privada no haya sido todo lo dinámica que habría cabido esperar. Y por último, Alemania, como sucede yo creo que en cualquier país descentralizado como puede ser el nuestro, está afectada por una fuerte burocracia administrativa. Esto puede sorprender, porque uno puede pensar que Alemania es el paradigma de la eficiencia también a nivel administrativo, y no es así. A pesar de todo esto que estoy diciendo, yo soy razonablemente optimista con respecto al futuro de la economía alemana. ¿Por qué? Porque Alemania en estos momentos tiene un gobierno estable, un gobierno de coalición entre la CDU,
que son los democristianos, y el SPD, que son los socialdemócratas. Y este gobierno ha pactado llevar a cabo un fuerte programa de inversiones de 500.000 millones de euros en los próximos 10 años para renovar todas esas infraestructuras de las que estaba hablando. También tienen un compromiso con la simplificación administrativa y además van a aumentar mucho la inversión en defensa, con lo cual, dado que Alemania tiene ese espacio fiscal porque su ratio de deuda pública sobre PIB está en el entorno del 62%, cabe esperar que, si se implementan estos programas de inversión, la economía alemana retorne a una senda de crecimiento económico y, por tanto, tenga también un efecto tractor sobre el resto de la zona euro. ¿Qué país me preocupa a mí? Bastante más. Me preocupa mucho más Francia. Y me preocupa mucho más Francia porque, si recuerdan, durante la crisis de deuda soberana de la zona euro que se inició en el año 2010, que empezó afectando a Grecia, luego contagió a Portugal y a Irlanda y al final nos acabó contagiando a nosotros también y tuvimos que pedir un préstamo a Europa para recapitalizar el sector financiero, en ese momento se hizo una clara distinción entre dos grupos de países en la zona euro. Por un lado, los países periféricos, a los que además algunos medios anglosajones tuvieron la mala idea de denominarnos pigs, en referencia a cerdo en inglés, por las siglas Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Y luego estaban los países centrales, los que se financiaban sin problemas. Alemania, por supuesto, era uno de ellos, pero Francia también era un país central. Aunque se financiaba algo más caro que Alemania, era un país central. Bueno, pues esta dicotomía, por lo menos en lo que refiere a Francia, ya ha desaparecido. En estos momentos, como se puede ver en este gráfico, vemos cómo Portugal, España y Grecia nos financiamos más barato que Francia en mercados financieros. Y Francia se financia más o menos igual que Italia. ¿Por qué es esto? Bueno, yo estoy segura de que si ahora aquí hago una pregunta y digo ¿qué país es más indisciplinado fiscalmente, Italia o Francia? Una gran parte de la audiencia me diría que Italia es más indisciplinado fiscalmente. Y esto no es así. El país más indisciplinado fiscalmente de todos es Francia. ¿Pero por qué Italia tiene mayor deuda pública sobre PIB que Francia? Pues básicamente porque Italia ha tenido unos niveles de crecimiento económico muy bajos a lo largo de las últimas décadas y los tipos de interés a los que se ha financiado han sido más altos. Esto ha generado lo que se conoce como un efecto bola de nieve negativo. Pero Italia ha tenido más superávits primarios que Francia, se puede ver en este gráfico. Y, por supuesto, los países más virtuosos fiscalmente, por cierto, son Portugal y Grecia, que son los que recibieron rescates completos durante la crisis de deuda soberana de la zona euro. Esto no sé si es evidencia de que esos programas funcionaron, pero desde luego este es el caso. Francia, sin embargo, ha sido muchísimo más indisciplinada fiscalmente. Lleva sin tener las cuentas públicas en equilibrio desde el año 1976. Si comparamos, si vemos entre el año 2009 y el año 2023, Italia tuvo superávit primario en 9 de los 15 años. Francia no tuvo superávit primario ningún año. Entonces, ¿de qué se beneficiaba Francia? Francia se beneficiaba de que tenía unas tasas de crecimiento económico mayores que las de Italia. Entre 1997 y 2007 creció su PIB en torno al 2,5%. Y unos tipos de interés mucho menores porque se consideraba un país central. Pero ahora la situación se ha revertido. Desde el año 2007, la tasa de crecimiento medio de Francia es del 1%. Y ya hemos visto en el gráfico anterior que los tipos de interés ya no son tan bajos para Francia. Entonces, esto es lo que está llevando a que Francia esté en serios problemas económicos. Como vemos en este gráfico, Francia fue entre los países de la zona euro el que tuvo un mayor déficit público en el año 2024, un 5,8% del PIB. Ahí es nada, en una situación que no es de recesión. ¿Cuál es el problema que tiene Francia a la hora de tomar decisiones para poner en orden otra vez esas cuentas públicas? La distribución del gasto público por categoría. Como vemos aquí,
Más del 60% del gasto público en Francia es gasto social, incluyendo también la educación. Entonces, esto resulta muy complejo en un contexto en el que no tienen ninguna mayoría parlamentaria clara. Básicamente, en la Asamblea Nacional tenemos lo que se conoce como el Frente Popular, que son los 4 partidos de izquierdas, pero son muy distintos entre sí. Nada tiene que ver el Partido Socialista con el comunista, con la Francia insumisa o con los ecologistas. Luego, a la derecha, tenemos el partido de Le Pen y en el medio tenemos una suerte de partidos moderados que no tienen mayoría suficiente para seguir en el poder. Entonces, lo que vimos con François Bayrou es que él presentó una cuestión de confianza y los partidos a la izquierda y a la derecha se pusieron de acuerdo para derribarle. Ahora, Sébastien Lecornu, que es de la misma tendencia política que François Bayrou, es decir, es un macronista, ha decidido ya renunciar a la reforma de pensiones de Francia. Para que nos hagamos una idea, la reforma de pensiones de Francia lo que suponía era aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Nada que ver con lo que tenemos en España. Es decir, está siendo muy difícil implementar medidas que, aun después de implementadas, dejarían a los franceses en una situación claramente mejor a la que estamos en España. También, para que nos hagamos una idea, el gasto público sobre PIB en Francia es el segundo mayor de la Unión Europea en el año 2024. Fue un 57,1%, solo superado por Finlandia con un 57,8%. En España, el gasto público sobre PIB en el año 2024 fue del 45%, es decir, 12 puntos porcentuales por debajo de Francia. Y aún así, Francia no está siendo capaz de llegar a un acuerdo para poner sus cuentas públicas en orden. Esto es preocupante en la medida en que cualquier problema financiero que pueda tener Francia en mercados de deuda pública corre el riesgo de contagiarse a España, por ejemplo. Por dar una luz de esperanza, lo positivo que tiene Francia con respecto a países como Grecia, España o Portugal en los años 2010 es que no tiene un problema fuerte de balanza de pagos, es decir, sus cuentas exteriores no están tan desequilibradas como lo estaban las españolas o las griegas en los años 2010. Entonces, esto puede llegar a salvar a Francia y nos puede llegar a salvar a los demás de tener fuertes episodios de inestabilidad financiera. Pero, desde luego, es el caso de un país que yo creo que hay que seguir. Y ahora ya pasamos a España. España, que mucha gente habla del milagro económico español. Bueno, ¿estamos ante un milagro económico en España? Bueno, desde luego, si vemos las tasas de crecimiento del PIB, estamos muy por encima de los principales países, ¿no? de la zona euro, desde luego de Alemania, de Francia o de Italia. ¿Por qué estamos creciendo más que la media de la zona euro y más que los principales países de la zona euro? Pues yo creo que hay una serie de elementos que ayudan a explicarlo. Primero, el buen comportamiento del empleo. El buen comportamiento del empleo que se ha apoyado, además, en los flujos migratorios. Más del 70% de los puestos de trabajo creados desde el año 2020 en España han sido cubiertos por personas migrantes. ¿Esto qué implica? Esto implica que el crecimiento económico de España es, sobre todo, extensivo y no tan intensivo. Pensemos en un avión que tiene 2 motores. Nuestra economía es el avión y vuela con el motor de la creación de empleo, pero el otro motor, que es el aumento de la productividad, está no apagado, pero desde luego no funciona como debería. Entonces, crecer por la vía de la creación de empleo es lo que hace que el PIB per cápita no esté aumentando tanto. Y de ahí, pues, algunos mensajes que pueden leer bien en redes sociales, bien en periódicos, y también supone probablemente un tope a ese modelo de crecimiento. ¿Por qué? Porque otra cuestión que aqueja fuertemente a la economía española, como ustedes saben, es el problema de la vivienda.
Al final, la población en España está creciendo porque están llegando personas migrantes a cubrir esos puestos de trabajos, pero si no tenemos suficientes viviendas en las que esa gente pueda alojarse, este motor del empleo puede acabar paralizándose. Por eso es tan importante también resolver el problema de la vivienda y, sobre todo, ir hacia un modelo de crecimiento económico que no solo consista en la creación de empleo, que está muy bien, pero que también genere ganancias de productividad. Esto yo diría que es el crecimiento del empleo es una de las razones por las que la economía española lo está haciendo mejor. Segunda razón, el buen comportamiento del sector servicios. Servicios tanto turísticos como no turísticos. Los servicios turísticos, el turismo, se ha comportado especialmente bien gracias, por un lado, a una diversificación estacional. Ya no solo recibimos turismo en verano y en primavera, sino que también han aumentado los flujos turísticos en otoño y en invierno, y una diversificación geográfica. Una diversificación geográfica tanto en origen, porque estamos recibiendo mayores flujos turísticos desde América, como en destino. Ya no solo los turistas van a destinos de sol y playa, sino que también van a destinos de interior. Pero yo diría que una de las principales transformaciones de la economía española, sin lugar a dudas, es la pujanza de los servicios no turísticos. ¿Qué son los servicios no turísticos? Los servicios no turísticos son, por ejemplo, servicios empresariales, servicios de ingeniería, servicios de arquitectura, servicios tecnológicos. Y vemos cómo estos servicios se han empezado a exportar mucho al exterior y con mucha pujanza. ¿Por qué? Yo diría que, en primer lugar, la pandemia ha supuesto un punto de inflexión. La pandemia ha demostrado que por medios digitales se podían prestar estos servicios sin necesidad de que hubiera una presencia física en el país de destino. Y, por otro lado, desde luego, la calidad de los servicios prestados por las empresas españolas y el menor coste relativo con respecto a los servicios prestados por empresas de otros países también han jugado un papel muy importante. Tercer punto, costes energéticos. Aquí hemos visto un cambio radical. En el año 2018, el coste de la electricidad para las empresas industriales en España era un 30% superior a la media de la Unión Europea. En el año 2024, este coste era un 20% inferior a la media de la Unión Europea. Y esto está en gran parte relacionado con el despliegue de energías renovables. Y, por último, los fondos europeos. No tenemos que olvidar que España en estos momentos está recibiendo ingentes cantidades de fondos Next Generation EU. Somos el principal país beneficiario de transferencias, incluso por encima de Italia, más de 77.000 millones de euros. Entonces, yo diría que estos son los motivos fundamentales que explican la pujanza de la economía española. ¿Qué es lo que me preocupaba a mí? Me preocupan varias cosas que ahora explicaré, además de las escasas ganancias de productividad, pero a mí me preocupaba mucho la composición del crecimiento económico de España. En este gráfico vemos cómo evolucionó entre 2020 y 2024. Vemos aquí el caso de España y lo que vemos es que la parte en verde oscuro, que es el consumo público, que es gasto corriente puro, explicaba el 45% del crecimiento del PIB entre 2020 y 2024. Y, sin embargo, vemos cómo la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión, no estaba tirando de la economía española. Y esto era algo muy sorprendente porque en un contexto de miles de millones de euros de transferencias, que la inversión privada no estuviera mostrando un comportamiento más dinámico era preocupante y llamativo. Lo que estamos viendo en los datos trimestrales para 2025, que ayer conocimos los datos trimestrales para el tercer trimestre de 2025, es que ahora es la demanda interna lo que está tirando de la economía española, el consumo privado sobre todo, pero la inversión. La inversión lleva 2-3 trimestres que está contribuyendo positivamente al crecimiento del PIB español, lo cual yo considero que es un signo positivo. En cualquier caso,
no tenemos que olvidar que la inversión privada en España sigue estando por debajo de los niveles previos a la pandemia. Es decir, decimos, hemos más que superado en 8 puntos porcentuales, en 10 puntos porcentuales, en lo que sea, el PIB previo a la pandemia, sí, pero la inversión privada sigue estando en torno a 9 puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la pandemia. Otro elemento que a mí me preocupa de la economía española, no al nivel de Francia, pero sí que creo que es un elemento a tener en cuenta, son las cuentas públicas. Muchas veces, si siguen redes sociales, escuchan a miembros del Gobierno, verán que se dice que España está reduciendo la ratio de deuda pública sobre PIB y el déficit público sobre PIB. Es correcto, esto es verdad. Pero la cuestión es que estos son ratios, son fracciones. Y esto se está reduciendo porque está aumentando mucho el denominador, es decir, porque está creciendo el PIB. Y sobre todo en 2022 y 2023, esto fue así porque tuvimos un shock inflacionista. Entonces, simplemente se redujeron esas ratios por el impacto de la inflación. Pero realmente no está habiendo una consolidación fiscal. Y yo creo que es muy importante que España tenga un plan de consolidación fiscal en el medio plazo y que se implemente cuanto antes, porque en estos momentos tenemos una coyuntura económica favorable. Es mucho más fácil implementar medidas de ajuste fiscal en tiempos de bonanza que no en tiempos de crisis, cuando precisamente lo que hay que hacer es lo contrario. Bueno, entonces, con esto acabo la parte más coyuntural y ahora quiero pasar a la parte estructural. ¿A dónde van las grandes tendencias económicas? Entonces, bueno, como pueden ver en este gráfico, aquí muestro el PIB per cápita en dólares constantes y paridad del poder adquisitivo entre 1980 y 2024. Lo que vemos fundamentalmente es que Estados Unidos siempre ha estado por encima de la Unión Europea, pero que además la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea se ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Y de ahí este sentido de urgencia que hay en la Unión Europea, los informes Draghi, los informes Letta, para reforzar la competitividad europea, para acabar el mercado interior europeo. ¿Cuál es la situación de España? Bueno, España, tradicionalmente, su PIB per cápita ha estado por debajo del de la Unión Europea. Estuvimos a punto de cerrar completamente la brecha a principios de los años 2000, pero ahí empezó la crisis financiera y nos volvimos a separar. De modo que esta es otra tarea pendiente que tiene España, no solo crecer en términos de PIB, sino también en términos de PIB per cápita, que es lo que comentábamos antes del empleo y la productividad. ¿A qué se debe este diferencial en términos de PIB per cápita entre la Unión Europea y Estados Unidos? Bueno, hay 3 maneras para que el PIB crezca por el lado de la oferta: acumulando empleo, acumulando capital o con ganancias de productividad. Pues el diferencial en términos de PIB per cápita entre Estados Unidos y la Unión Europea viene explicado sobre todo por la productividad total de los factores, es decir, porque la economía estadounidense es más productiva que la economía europea. O lo que es lo mismo, las empresas estadounidenses hacen un uso más eficiente de los recursos que tienen que las empresas europeas. ¿Por qué es esto tan importante? Como decía antes, podemos crecer o acumulando población y empleo o con ganancias de productividad. ¿Va a ser factible en las próximas décadas crecer mediante la acumulación de población? Bueno, en este gráfico vemos cuáles son las proyecciones poblacionales. Desde el año 1800 vemos cómo ha evolucionado la población y a partir del año 2024 tenemos proyecciones poblacionales hasta 2100 para China, la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, el caso de China da miedo, ¿no? Ver cómo va a caer la población china de aquí a 2100 con arreglo a estas proyecciones. Y en el caso de la Unión Europea vemos cómo nuestra población es mayor que la estadounidense, sigue siendo mayor, pero vemos cómo pues más o menos hacia el año 2060 Estados Unidos nos va a adelantar en número de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que a futuro el crecimiento económico no va a depender de tener más gente, porque no va a haber más gente, sino que va a depender de ganancias de productividad.
Y esas ganancias de productividad van a depender de las nuevas tecnologías. De modo que quien domine las nuevas tecnologías será el que esté al frente del crecimiento económico en las próximas décadas. Y esto explica, a mi juicio, gran parte de la batalla geopolítica e incluso a nivel comercial que tenemos en estos momentos entre Estados Unidos y China. Y me explicaré por qué a continuación. Bueno, aquí vemos el comercio como porcentaje de PIB entre 1970 y 2024. Esto es a nivel mundial. Vemos cómo desde 1970 el comercio mundial fue creciendo hasta que más o menos con la gran crisis financiera global en el año 2008 se estabilizó. Y ahí pues más o menos se ha quedado constante. ¿Dónde dirían que está la Unión Europea situada? ¿Está más abierta comercialmente que el mundo o menos? Pues la Unión Europea está más abierta comercialmente que el mundo. ¿Y Estados Unidos dónde está? Estados Unidos está bastante por debajo. Es una economía mucho más cerrada que la Unión Europea y que el resto del mundo. Y esto, en cierto modo, creo que puede llegar a explicar por qué Estados Unidos tiene menos reparos en iniciar una guerra arancelaria con el resto del mundo, porque en realidad es una economía más cerrada de lo que lo puede ser la economía europea. ¿Y dónde está España? Bueno, pues España tradicionalmente ha estado más o menos alineada con la media mundial, pero desde el año 2007, coincidiendo con la crisis financiera global, sí que nos hemos abierto más al resto del mundo y sí que nuestras empresas han diversificado mucho más. ¿Tiene sentido entonces que Donald Trump haya iniciado una guerra arancelaria? Al final es una economía más cerrada. Pues a mi juicio no tiene ningún sentido, porque en estos momentos vivimos en un mundo de cadenas de valor globalizadas. Ya no hay ningún producto que se diga Made in Spain, Made in China al 100%. No. Las fases de producción de un bien se han partido y se han deslocalizado a lo largo de todo el mundo por razones de eficiencia económica. De modo que un arancel que Estados Unidos pueda establecer a un bien final que entra en su territorio puede ser un arancel a un bien intermedio que una propia fábrica de Estados Unidos produjo y que se utilizó para la producción final de ese bien. Entonces, al final, los aranceles no solo pueden llegar a perjudicar al consumidor estadounidense por vía de unos mayores precios, sino que van a perjudicar a las propias fábricas estadounidenses que seguramente estén involucradas en fases intermedias de esas cadenas de valor que al final dan lugar a un producto que se ve grabado con un arancel. Como vemos, al igual que ha pasado con el comercio global, la importancia de las cadenas de valor globales en el comercio global aumentó notablemente desde el año 1970 y otra vez volvió a estancarse y ahora está en retroceso. Vemos que ahora hay un retroceso de estas cadenas de valor globalizadas, lo cual tiene todo el sentido en el contexto geoeconómico en el que nos encontramos ahora, donde lo que se está buscando es relocalizar esos eslabones de la cadena de valor que se habían situado en otros países. Pero es algo que está sucediendo ahora con la administración Trump II o que empezó con la administración Trump I. No, esto es algo que lleva décadas gestándose. Y me atrevería a decir que el origen está en el año 2001, cuando China accedió a la Organización Mundial del Comercio. No quiere decir que sea culpa de China, pero esto sí que produjo una serie de reacciones. Para empezar, la administración estadounidense, en el año 2002, impuso aranceles al acero. En el año 2006, la administración estadounidense introdujo una serie de restricciones a las importaciones de textil procedente de China. Pero para mí, el golpe más fuerte, curiosamente, llegó en el año 2016 de la mano de la administración Obama. La administración Obama fue la primera en tomar la decisión de que no se renovara a una persona en el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio. Alguien me puede decir, pero bueno, esto es algo muy técnico, ¿qué más da? Es mucho menos técnico de lo que alguien puede creer, porque ese órgano de apelaciones de la OMC, que está compuesto por 7 personas,
es la institución, la entidad encargada de resolver las disputas comerciales internacionales. En estos momentos, dado que sucesivas administraciones estadounidenses fueron tomando la decisión de no renovar al resto de miembros cuyos mandatos fueron venciendo, el órgano de apelaciones de la Organización Mundial del Comercio no funciona, por tanto, no puede resolver disputas comerciales internacionales. Este bloqueo de la Organización Mundial del Comercio se inició bajo administración Obama. Por supuesto, luego, cuando llegó Trump por primera vez a la Casa Blanca, se declaró una guerra arancelaria a China, se introdujeron distintos aranceles que, por cierto, la administración Biden mantuvo. La administración Biden, a partir del año 2022, decidió introducir una serie de controles a las exportaciones de los microchips más avanzados a China, con el propósito de frenar el desarrollo tecnológico de China. Y además la administración Biden no se quedó ahí, ejerció presión sobre gobiernos europeos, en particular sobre el gobierno neerlandés y sobre la empresa tecnológica ASML, para que a su vez también limitáramos las exportaciones del material tecnológico más avanzado a China. Y bueno, en estos momentos nos encontramos bajo administración Trump, con todos los titulares que creo que ustedes ven todos los días. Es cierto que si bien estas tendencias iliberales se han venido gestando desde hace más de 20 años, cuando realmente se ha producido un aumento muy fuerte de las medidas proteccionistas del comercio es a partir del año 2019. Aquí en la línea roja pueden ver el número de medidas proteccionistas y la línea verde son las medidas liberalizadoras que, si bien han aumentado algo, lo han hecho en una proporción mucho menor a las medidas restrictivas. Aunque en todo momento estamos hablando de los aranceles, porque hoy encenderemos el telediario y estaremos viendo a ver qué han acordado Estados Unidos y China, si es que han acordado algo, no son la principal medida restrictiva del comercio. Hay otro tipo de medidas restrictivas del comercio y son fundamentalmente subvenciones financieras, préstamos estatales, es decir, apoyo por parte del Estado a empresas de su respectivo país. El ejemplo paradigmático es China, por ejemplo, con sus vehículos eléctricos. China ha proporcionado financiación en términos muy concesionales a sus empresas de vehículos eléctricos, también les ha proporcionado acceso a materias primas fundamentales, energía a costes menores, y esto es lo que en parte hace que un vehículo eléctrico que entra en el mercado europeo sea mucho más barato, un vehículo eléctrico chino, que un vehículo eléctrico producido aquí. Por supuesto, también hay otra serie de consideraciones, y es que no solo es que se trata de ventajas artificiales introducidas por el Estado chino, sino que la industria china del vehículo eléctrico ha conseguido organizarse de una manera, integrándose verticalmente, mucho más eficiente que en el caso de la Unión Europea, donde realmente nuestra ventaja comparativa está en la producción del vehículo de motor de combustión interna y no del vehículo eléctrico. Pero estas ventajas adicionales que ha introducido el Estado chino han dado lugar a que la Unión Europea imponga aranceles a esas importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China. Claro, la cuestión es que esto no ha sido visto de igual manera por los 27 países de la Unión Europea. De hecho, aunque finalmente se tomó la decisión de introducir esos aranceles, hubo países que votaron a favor, evidentemente, países que se abstuvieron y países que votaron en contra. ¿Por qué? Pensemos en el caso de Alemania, por ejemplo. Para Alemania, China, a pesar de que antes hemos visto que tiene una demanda interna bastante débil, es un mercado muy importante para sus coches de lujo. Entonces, el miedo que tenían las empresas alemanas de automoción era que si aquí introducíamos aranceles a los vehículos eléctricos chinos, hubiera una medida de represalia por parte de China y fuera mucho más difícil colocar sus vehículos de lujo en el mercado chino. Entonces, vemos que estos
distintos intereses entre los países de la Unión Europea también hacen que el peso geopolítico, el peso geoeconómico de la Unión Europea sea mucho menor al de otras potencias, como pueden ser Estados Unidos o China, que sí que disparan de manera absolutamente unificada porque son un solo país. Bien, estaba hablando antes de tecnología, antes he lanzado la idea de que para mí el principal motivo por el que estamos en estas tensiones geoeconómicas y comerciales es el control de la tecnología. Antes decía que quien controle las nuevas tecnologías será quien controle las ganancias de productividad y, por tanto, quien controle el crecimiento económico. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que China, en el año 2015, lanzó lo que se conoce como el Plan Made in China 2025. Este plan tenía como objetivo hacer a China líder en una multiplicidad de tecnologías. A día de hoy, China es líder en tecnologías como 5G, 6G, baterías de litio, vehículo eléctrico, tren de alta velocidad, grafeno, drones civiles y militares. Y algo que a mí me ha sorprendido mucho es ver el tracker que hace el Instituto Australiano de Políticas Públicas, el ASPI, donde básicamente selecciona cuáles son las principales tecnologías críticas y determina quién es el líder mundial de esas tecnologías críticas. Entonces, aquí tengo 3 diapositivas, que dan miedo las 3. Entonces, a mí ha habido algunas cuestiones que me han llamado la atención. Como veremos en una de las siguientes diapositivas, se ve que China es líder en gran parte de los vectores de inteligencia artificial. A mí esto me llamó la atención porque yo pensaba que era Estados Unidos. Pero sin perjuicio de esto, lo que vamos a ver es que en estos listados de tecnologías críticas aparece muchas veces el nombre de China, más bien pocas el de Estados Unidos, y ninguna el nombre de la Unión Europea o de un país de la Unión Europea. Entonces, Estados Unidos, creo que además de imponer aranceles para aumentar sus ingresos públicos, para tratar de reducir los desequilibrios comerciales, aunque no es una forma de reducir desequilibrios comerciales, pero bueno, es un objetivo declarado de estas medidas. Lo que pretende también es ganar aliados frente a esta guerra tecnológica que está librando con China. Y el ejemplo paradigmático para mí es la declaración a la que llegaron la Unión Europea y Estados Unidos. En esa declaración, la Unión Europea asume una serie de compromisos de alinear totalmente sus requisitos de seguridad tecnológica con los de Estados Unidos, incluyendo la exclusión de aquellos países que no se consideran confiables. Es una forma muy diplomática de referirse a China. Con lo cual, Estados Unidos lo que le está exigiendo a la Unión Europea es que nosotros decidamos, básicamente copiemos sus requisitos de seguridad tecnológica y excluyamos a China de nuestras cadenas de valor. Algo similar se ha hecho también con Reino Unido en cadenas de valor de productos que se consideran estratégicos, como pueden ser los productos farmacéuticos. Entonces, bueno, en estos momentos pues, se están debatiendo distintos acuerdos comerciales. La Unión Europea, yo fui bastante crítica, la verdad, cuando vi el acuerdo con la Unión Europea, sobre todo cuando vi la declaración a finales de agosto, no tanto por la parte arancelaria, sino sobre todo por estos compromisos que asumimos en materia de requisitos de seguridad tecnológica. Hay referencias en esa declaración también a reglamentos de la Unión Europea que nos comprometemos a modificar según nos diga Estados Unidos. A mí esto, en términos de soberanía, me parece que es un fracaso, pero bueno, hablando con empresas me decían: esto es importante porque nos da certidumbre. Es cierto que son unos aranceles mayores, pero al menos son unos aranceles razonables, no son prohibitivos y ya conocemos los precios con los que vamos a operar, y esto nos va a permitir pues, llevar a cabo decisiones de inversión y de comercio.
Bien, ojalá esto sea así, porque es que a los pocos días de llegar a ese acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, Donald Trump amenazó a la Unión Europea con subir aranceles si implementamos nuestra normativa digital, dando lugar a sanciones a los grandes gigantes tecnológicos estadounidenses. Entonces, yo creo que esto es algo que tenemos que seguir. Y efectivamente, como digo aquí, hay algo peor que las malas políticas económicas. Directamente en la introducción de aranceles para mí es una mala política económica. Son las malas políticas económicas rodeadas de incertidumbre. Es decir, una vez que se toma la decisión de introducir aranceles no es bueno, pero por lo menos que haya certidumbre y que sepamos que esos son los precios con los que vamos a operar. Y me estoy quedando corta de tiempo, entonces tenía algo de tecnología preparado, pero lo voy a saltar porque creo que seguramente es más interesante que hable del marco financiero plurianual. La Comisión Europea presentó su propuesta para un marco financiero plurianual este verano. Hubo grandes titulares diciendo que era un gran aumento del marco financiero plurianual, que llegaba a 2 billones de euros. Bueno, a mí esto, ahora que no nos oye nadie, me parece un insulto a nuestra inteligencia, porque realmente son 2 billones de euros, pero hay que tener en cuenta la inflación y hay que tener en cuenta el pago de intereses por los bonos Next Generation EU. Entonces, si lo tomamos en términos de renta nacional bruta, que es como hay que verlo, lo que vemos es que, en realidad, la propuesta de la Comisión Europea sería un marco financiero plurianual que representaría el 1,15% de la renta nacional bruta, cuando el programa que tenemos en estos momentos de 2021 a 2027 representa el 1,13%. Es decir, sería solo 0,02 adicional. Pero, además, hay que tener en cuenta que esta es la propuesta de la Comisión Europea. Habitualmente, como consecuencia de las negociaciones, el monto total cae. Sobre la propuesta que hizo la Comisión Europea para 2021-2027, la propuesta que hizo fue de 1,19, de 6 centésimas más, y acabamos en 1,13. Entonces, vamos a ver qué pasa con ese 1,15. Entonces, frente a estos grandes titulares de hemos aumentado muchísimo el tamaño del presupuesto, no, mire, en términos, o sea, como hay que medirlo, que sobre renta nacional bruta no ha aumentado el tamaño del presupuesto. Lo que se ha pretendido hacer es una simplificación, pasando de 7 rúbricas a 4, bueno, fundamentalmente 3, porque la parte de la administración yo creo que es menos relevante. Y aquí, pues yo, en un papel que produje para FEDEA, si les interesa, no tengo ningún problema en circulárselo a la organización, yo me mostré muy crítica con la propuesta de los planes de asociación nacionales y regionales. Básicamente son planes que lo que hacen es agrupar políticas como la PAC y la política de cohesión, lo cual ha generado críticas de todos los lados posibles. Supone una renacionalización del presupuesto de la Unión Europea, en mi opinión, y supone implementar una mecánica que es la del performance-based, que se llama, es decir, recepción de fondos a cambio de cumplimiento de determinadas condiciones, de reformas e inversiones, que al menos en lo que respecta al plan de recuperación español no ha sido especialmente brillante. Nuestro recorrido, por lo menos en términos de reformas. Creo que hay mucho camino que mejorar y muchas lecciones que aprender del plan de recuperación español. Pues no se ha involucrado lo suficiente a patronales y a sindicatos en su diseño y en su implementación. Tampoco se ha contado lo suficiente con administraciones autonómicas y locales. Ha habido realmente muchos cuellos de botella para la implementación del plan de recuperación. Entonces, a mí me preocupa mucho que se siga la misma filosofía sin introducir recomendaciones o soluciones a los problemas que hemos visto derivados del plan de recuperación. Luego, como saben, tenemos el Fondo de Competitividad y la parte de Global Europe. Y, obviamente, en lo que respecta a la PAC, aunque no soy experta en PAC y sé que luego van a tener una charla específica relativa a la PAC, pues bueno, el pilar 2 de desarrollo rural, desde luego,
pues no está muy claro dónde quedaría, y las cantidades destinadas a la PAC, desde luego, todo apunta a que se verían rebajadas. Y luego, bueno, pues también me he mostrado crítica con la propuesta de recursos propios. En particular, no me ha gustado nada la propuesta de un recurso corporativo para Europa. Me parece que, al final, estamos siendo contradictorios. Por un lado, hablamos de la necesidad de tener una economía europea más competitiva y, por otro lado, proponemos un recargo a las empresas, un nuevo impuesto a las empresas. Me parece que no es nada coherente. Y bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Veremos cómo se posicionan el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento a lo largo de 2026. Desde luego, las reacciones que hubo en el Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión Europea no fueron nada positivas. Yo seguí los hearings y, sobre todo, la parte de los planes de asociación nacionales y regionales generaron duras críticas, y también juntar elementos como la política de cohesión, la PAC, incluso seguridad, pues no parece que tenga mucho sentido, y la renacionalización tampoco parece que tenga sentido. Lo voy a dejar aquí para pasar a la ronda de preguntas, porque ya llevo hablando 54 minutos y gracias por atenderme durante 54 minutos seguidos. Pues muchas gracias, Judith, por esta interesantísima, compleja pero explicada en términos muy sencillos presentación. Y efectivamente había alguna pregunta desde el público que me trasladarán en breve, porque me estaban preguntando el recordatorio del número del teléfono al que enviarla. Mientras tanto, sí que quería trasladarte yo una pregunta, y a lo mejor es un poco un ejercicio de prospección, vamos a decirlo de alguna forma. Teniendo en cuenta que el principal destino de las exportaciones de las cooperativas agroalimentarias valencianas dentro del mercado interno, nuestro mercado comunitario, serían países como Alemania o Francia, que han tenido su parte de protagonismo en esta presentación, desde el ámbito de esa macroeconomía que nos has dado una serie de indicadores y demás, en ese ejercicio prospectivo, ¿cuáles podrían ser esos indicadores que tenemos que tener bajo lupa, monitorizados en ese ámbito de la macroeconomía, porque puede que al final tengan un traslado a la microeconomía y que puedan alterar el consumo o la demanda existente en esos países de los productos que exportan nuestras cooperativas? Pues muchísimas gracias por la pregunta. Me parece muy pertinente, porque, de hecho, la semana pasada se publicaron los datos de comercio exterior de España, comercio exterior de manufacturas del mes de agosto. Entonces, me llamaron varios periodistas y dijeron: bueno, Judith, ¿has visto que las exportaciones en el mes de agosto a Estados Unidos cayeron un 30%? Y yo dije: sí, un 30,5%. Y yo: sí, lo he visto. O sea, entiendo que esto sea un titular porque da miedo. Pero yo me centraría mucho más, les respondía a los periodistas, en qué está pasando con nuestras exportaciones a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, además de cómo hayan evolucionado las exportaciones a Estados Unidos, lo que nos importa es cuánto exportamos a Estados Unidos. Es decir, si cae un 30%, pero realmente tampoco les exportamos mucho, hombre, no es positivo, pero nos afecta menos. Lo que vimos es que, en términos agregados, en agosto, las exportaciones de mercancías de España al exterior cayeron un 9,3%. Y de ese 9,3%, 7 puntos porcentuales los explican las caídas de exportaciones a la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que España, efectivamente, está mucho menos expuesta comercialmente a Estados Unidos, pero está mucho más expuesta a la Unión Europea. De ahí totalmente la relevancia de la pregunta. Viendo por componentes, a mí lo que más me llamó la atención fue la caída de las exportaciones de la industria de la automoción. De ese 9,3%, 2,2 puntos lo explican las caídas de las exportaciones de automoción de España a la Unión Europea. ¿Cómo se puede traducir esto al sector agrícola? Bueno, yo la verdad es que soy relativamente optimista. Soy, como decía, aunque ahora en estos momentos Alemania está en una situación de recesión económica, creo que soy optimista en cómo va a evolucionar esto. Francia, al final, Francia es un gran país, o sea, es el segundo mayor país de la Unión Europea. Entonces,
realmente es muy difícil pensar que vayamos a estar en una crisis financiera con Francia, igual que lo estuvimos con Grecia, Portugal o incluso España. Yo trabajaba en el Tesoro Público en el año 2012, cuando se nos concedió el préstamo por parte de la Unión Europea para recapitalizar nuestro sector financiero, y se vio con gran alivio que España no necesitara un préstamo para cubrir todas sus necesidades de financiación. Es decir, para cubrir pensiones, para cubrir sueldos de funcionarios, para cubrir todo el gasto público, que sí que lo que necesitaron Irlanda, Portugal, Grecia o Chipre. Y el alivio fue aún mayor cuando se vio que Italia, un país aún mayor, no necesitaba ningún tipo de préstamo. Pensemos que Francia es un país todavía más grande que Italia en términos económicos, con lo cual yo creo que Francia va a contar con las suficientes redes de apoyo financiero, incluso por parte de las instituciones europeas, para no vernos en una situación de gran crisis económica como la que hemos podido ver. Así que, aunque yo soy una persona por naturaleza pesimista, en este caso me muestro razonablemente optimista.